Ujú. Nuevamente, buenas noches con todo. Déjenme poner en modo presentación. Ahí estamos bien, ¿cierto? Sí, sí se ve en Ok. pantalla completa. Bueno, esta es un poco la agenda que vamos a poner. Muchísimas gracias nuevamente a Delis por la presentación. Eh, Mi nombre es Orlando Borja, ya me presentaron. Yo domino, digamos, la parte estratégica de la gestión de las empresas, conozco la parte logística también, no soy un gran especialista en la logística, pero conozco bastante, igualmente en la parte comercial es donde más me he desarrollado, ¿ok? Y el día de hoy vamos a ver algunos conceptos acerca de la cadena de suministros y la logística y cómo algunas herramientas tecnológicas nos están ayudando a hacer una mejor gestión de esto. Independientemente, digamos, del nivel de conocimiento que tenga cada uno de ustedes o el estadio en el cual se encuentren sus empresas, ustedes probablemente sepan más o menos, digamos, de la gestión logística de cadena de suministros. Y lo que estoy tratando de hacer en esta presentación es hacer una presentación simple, es una presentación, digamos, que pueda ser entendida en términos, digamos, muy naturales y que les pueda dejar algo de valor. Probablemente muchas de las cosas que yo diga, ustedes ya las sepan, ¿ok? El tema es, como siempre digo yo, cuando uno está en una presentación, que puedas tomar algo, o sea, que puedas agarrar uno, dos o tres conceptos que te puedan servir, pero que puedas hacer algo, que puedas empezar a traccionar, que puedas empezar a aplicar algo de lo que has aprendido, ¿ok? Entonces, esta es la agenda, esto es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo avanzo? No. Ok, entonces, ustedes dirán, oiga, este señor se ha vuelto loco, ¿cómo se le ocurre ponernos una pizza tan apetecible a esta hora de la noche? ¿Y qué tiene que ver eso con la cadena de suministro? Entonces, quiero explicar en breve qué cosa es una cadena de suministro, porque cuando a veces hablamos de cadena de suministro y logística, pensamos que es lo mismo, y no es lo mismo. ¿No? La cadena de suministro es un concepto mucho más amplio y la logística se viene a integrar a este concepto de cadena de suministro en la parte de transporte, en la parte de almacenes, etcétera. Pero el concepto es mucho más amplio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cadena de suministro, hablamos de muchas cosas. Hablamos de los productores de los insumos. Si nosotros vemos esta pizza, acá vemos pues harina, vemos probablemente salame, vemos queso, vemos tomate, etcétera. Entonces, acá interviene desde el productor del insumo, desde que está en la chacra sembrando o cultivando los tomates, ¿ok? Hasta los fabricantes, los intermediarios de los fabricantes, ¿no? Porque también hay intermediarios, uno cosecha, el otro lo vende, llega al fabricante, algunos lo pueden vender directamente a una pizza hecha, otros, digamos, tienen una especie de fábrica, lo pueden vender a distribuidores, eso llega al retail y llega a los clientes consumidores, en fin. Entonces, cuando nosotros vemos este concepto en este caso muy práctico, de una pizza, acá vemos una cadena de suministros muy grande. Entonces, ustedes, dependiendo del negocio en el que están, pueden estar en esta parte de acá de los productores de insumos, ¿no? Pueden tener una chacra, pueden ser proveedores de materias primas, telas, lo que fuera. Pueden estar en el rubro de los fabricantes, pueden estar en el rubro de los distribuidores, que son los que llevan las mercaderías ya a los puntos de venta, pueden estar en el retail, si ustedes tienen una bodega, tienen un market, tienen un restaurante, tienen un catering, etcétera. Y finalmente, esto va a llegar indefectiblemente a los clientes o a los consumidores. Entonces, para que quede claro, la cadena de suministros no es logística, la cadena de suministros es un concepto más amplio que va desde una etapa muy temprana, desde los insumos, las preparaciones, la fabricación, la distribución, etcétera. Esa es la cadena de suministro. ¿Ok? ¿Cuáles son los desafíos de la cadena de suministros? Para hablar un poco de innovación, tenemos que saber o debemos conocer cuáles son los desafíos por los cuales actualmente está pasando esta cadena de suministro. Uno de los principales es la infraestructura, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero de cada punto de estos vamos a hablar con mayor detalle, pero aquí se trata pues del estado de las carreteras, de los puertos, de los aeropuertos, de la disponibilidad, del tráfico, etcétera. Entonces,
esos desafíos que tenemos todos nosotros en infraestructura, lo vamos a ver reflejado en nuestros costos y demás. Lo otro es la seguridad, ¿no? La seguridad o en todo caso yo diría la inseguridad, ¿no? Y acá cuando hablamos de inseguridad vamos a hablar no solamente de la seguridad que tiene que ver con robos, que tiene que ver con vandalismo, sino también la seguridad electrónica. Muchos de sus negocios podrían estar en este momento en peligro de ciberataques que se dan absolutamente todos los días y en empresas de todos los tamaños. Después tenemos el tema regulatorio. ¿Qué duda cabe que nuestro gobierno, lamentablemente, y los gobiernos locales, etcétera, nos ponen cada vez más regulación, muchas de ellas entendibles, algunas no tanto, pero que te terminan aumentando la burocracia, terminan incrementando el costo y tenemos que superar esos desafíos. Un desafío súper importante y al cual le vamos a dar eh, bastante tiempo en esta presentación, ya en la parte final, es el tema de la tecnología. ¿No? El día de hoy nosotros no podemos vivir de espaldas a la tecnología. Hay muchas herramientas que vamos a ver que se pueden utilizar en logística. Algunos no son de muy alto costo, pero que les van a ayudar a ustedes a tener una mejor gestión integral de sus negocios. Lo otro son los costos logísticos, ¿no? Nosotros hemos visto, sobre todo en pandemia, cómo se disparan los costos logísticos por el alto costo de transporte de los contenedores, etcétera. Pero en esta presentación vamos a hablar con mucho mayor detalle de los otros costos, que no son solamente los que acabo de mencionar. Uno de los mayores dolores de cabeza por lo que pasan actualmente los empresarios es que no hay mano de obra. O sea, o hay mano de obra que no está calificada, ¿no? Entonces, eso encarece también los productos. Si nosotros queremos tener un alcance geográfico mayor a nivel nacional, tenemos unos desafíos pues enormes, ¿no? Si imagínense llegar a Lima es difícil, imagínense llegar a toda la costa, llegar a toda la sierra, llegar a la selva, llegar a ciudades como Iquitos, por ejemplo, en donde ni siquiera hay carretera, tienes que llegar hasta Pucallpa y de ahí te mueves en los barquitos hasta Iquitos, ¿no? No hay una carretera que llegue hasta Iquitos, por ejemplo. Los cambios económicos y políticos que nos afectan a todos por igual, el tema de la sostenibilidad. Aquí también vamos a hacer un acápite importante porque el tema de la sostenibilidad está jugando un papel súper importante y empresas, como en este caso Asumo Lab, tienen políticas de sostenibilidad, digamos, muy importantes. Es más, este mismo programa de capacitaciones forma parte de ese programa de sostenibilidad que tiene que ver con el tema social, con el tema de medio ambiente, con el tema de generar también beneficio económico, etcétera, para la sociedad. Y por último, el tema de las relaciones comerciales y acuerdos con, digamos, a nivel internacional, tratados de libre comercio, etc. Entonces, independientemente de dónde estemos nosotros, gran parte de estos desafíos que hemos enumerado aquí brevemente lo están sufriendo o lo están padeciendo ustedes el día de hoy en su día a día en su negocio. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo? En infraestructura, el Perú tiene un déficit impresionante de infraestructura, eh, eh, carreteras, las pocas que hay en mal estado, etcétera. Actualmente nosotros tenemos un proyecto súper interesante que es el puerto de Chancay. El otro día me invitaron unos amigos a visitar los avances, están bien avanzados, y cuando yo veía las instalaciones y me mostraban todo el proyecto, yo decía, wow, qué impresionante esta obra, qué envidia para los países vecinos tener un puerto de estas características que va a ser el hub de Sudamérica, el hub de los chinos, etcétera, etcétera. Pero cuando me ponía a pensar por dónde van a llegar esos contenedores a Lima, se me hacía un nudo en la garganta. Porque si el día de hoy, yo saliendo de aquí para salir de Lima, sin este puerto todavía, te demoras una hora y media más o menos en llegar a Ancón, ¿no? En llegar a Ancón, ni siquiera llegar a Chancay, ¿cuánto más será cuando haya un flujo grande de contenedores, camiones en esas mismas vías? Porque no vemos que están haciendo grandes cosas por ese tema, ¿no? Igual los puertos, etcétera. Entonces, esto va a ser un tema muy interesante, pero que tiene que estar amarrado a que nuestro país debe mejorar su tema de infraestructura, que no solamente tiene que ver con carreteras, tiene que ver con hoteles, centros de convenciones, etcétera, una serie de cosas que hacen que el país sea mucho más atractivo. ¿Qué está pasando en el mundo en este momento?
en otros países industrializados, que tienen, por ejemplo, sensores de IoT. IoT es Internet of Things o Internet de las cosas, que es una tecnología que al final lo vamos a explicar también y que tiene que ver con cómo están conectados algunos eh, temas hasta domésticos, ¿no? No sé si ustedes saben, pero hay refrigeradoras, por ejemplo, que están conectados por internet y te puede decir en qué momento se te está acabando la lechuga, por ejemplo, y le manda un mensaje al dueño para que compre, o es más, hace el pedido directamente al supermercado y el supermercado se lo envía. El Internet de las cosas es cómo la Internet se ha metido en nuestro día a día, ¿no? Para ayudarnos. En este caso, específicamente de la infraestructura, ellos monitorean las carreteras, puertos, hacen mantenimientos predictivos, pueden ver el estado de una carretera que se va a romper y dicen, en 3 meses esta carretera necesita mantenimiento, etcétera, digitalización de los puertos y todo lo demás. Cada vez que yo hablo de esto, porque finalmente es lo que hay en el mundo, dicen, no, pero en el Perú todavía eso no va a llegar, esa no es mi realidad y nada. Yo los invito a que cada cosa que mencionemos en esta presentación no lo vean como algo muy lejano, porque muchas de las cosas, es más, esta misma conferencia que estamos teniendo ahorita en este momento, o el smartphone que tiene cada uno de ustedes en sus manos, hace algunos pocos años era impensable. Hace unos pocos años tener una videoconferencia era impensable, ahora ya lo tenemos. Entonces, no veamos estas cosas como que son solamente de primer mundo y que a nosotros todavía falta mucho para llegar. El otro tema es la seguridad, ¿no? La seguridad es un desafío de cada uno de nosotros en el negocio que estés, desde que si eres una bodega del barrio hasta que eres un gran almacén, todos tienen riesgo de robos, de vandalismo, peor aún, crimen organizado, narcotráfico. Y hay un tema que muy poca gente todavía está tomando acción y es en la ciberseguridad. Todos ustedes que tienen una empresa que está permanentemente interactuando con personal externo, que tienen gente trabajando remoto, que interactúan con clientes, que acceden a webs, etcétera, tienen el riesgo de ciberseguridad. Y los ataques de ciberseguridad ocurren todos los días, sino que no se mencionan. Imagínense ustedes que el banco más grande del Perú saque un anuncio o salga una noticia en el periódico que ha sufrido un ataque de ciberseguridad. ¿Qué pasaría el día siguiente? Todos nosotros vamos a sacar nuestro dinero del banco, ¿cierto? Entonces, muchas empresas, sobre todo las grandes, no denuncian estas cosas, negocian por separado para evitar este tema reputacional y que eso pueda afectar la continuidad de su negocio. ¿Qué se hace normalmente? ¿Qué se está haciendo en el mundo? Se utiliza mucho los GPS, ¿no? Los GPS para los contenedores, para los camiones, yo trabajé en una empresa hace muchos años en que era director y ahí establecimos un sistema de monitoreo de los camiones. Porque fíjense ustedes que cuando hablamos de seguridad, no solamente hablamos de los robos que pueden venir de afuera, sino también de los robos que a veces vienen de adentro. Entonces, había un consumo pues excesivo de gasolina y empezamos a establecer mecanismos con cámaras inteligentes dentro del camión, en la cabina, cámaras que apuntaban al surtidor de combustible, etcétera, y determinamos pues que había gente que estaba haciendo cosas indebidas, ¿no? Entonces, a estas cosas, lamentablemente, por idiosincrasia o por lo que fuera, nos enfrentamos todos los emprendedores y hay que buscar alguna forma creativa para evitar que esto pase. El blockchain es un tema un poco complicado de explicar. En la parte final tengo un video y un ejemplo muy práctico en el cual vamos a explorar, vamos a entender un poquito eh, eh, en qué consiste esta tecnología blockchain que hace que todas las transacciones sean más seguras, que haya trazabilidad y que haya cero posibilidades de fraude. En cuanto a la regulación, lamentablemente todos nosotros estamos pues muy eh,
afectos a esto, ¿no? Ya sea por el gobierno central, por los gobiernos locales, los municipales, ya sea en papeleos, en aduanas. Y yo estoy poniendo acá un ejemplo de BPDT. Yo no sé cuántos de ustedes se dedican al rubro de transporte, al rubro de almacenes. En almacén, pues hay, por ejemplo, los BPA, ¿no? Las buenas prácticas de almacenamiento, que es todo un sistema que uno tiene que certificar y recertificar con frecuencia. Pero, por ejemplo, el BPDT es buenas prácticas de transporte, que esto es para las empresas que hacen servicio de transporte, ya sea de productos farmacéuticos o productos de cuidado personal, que te ponen una serie de regulaciones para que tus camiones vayan refrigerados, para que les vayan con una manta térmica, etcétera. Y fíjense ustedes que eso cuánto incrementa el costo, porque si antes tú eh, ibas con un camión que te cobraba X, ahora contratas a un camión refrigerado que te cobra X más 20%, ¿no? Y muchas veces ese incremento del precio tú no lo puedes trasladar al cliente o al consumidor, con lo cual tu margen cada vez se ve más erosionado. Los costos logísticos. Los costos logísticos, como dije al comienzo, antes de nada, no sé si alguien me puede confirmar si me están escuchando bien. Sí se Yo escucha sí, sí bien, profe. escucho, sí se Ya, escucha, sí se escucha. Claro, sí, excelente. claro. Excelente, gracias. Ok. Entonces, los costos logísticos, ¿no? La falta de infraestructura hace que nuestros costos logísticos cambien. Y yo tengo muchos clientes que hace 5 o 6 años atrás invirtieron en sus almacenes en Lurín, porque el polo de desarrollo logístico se ha desarrollado muy fuerte en el sur. Entonces, hasta ese momento, ¿no? Nadie pensaba que se iba a construir, por ejemplo, un megapuerto en Chancay. Entonces, fíjense ustedes, hay gente que se tiene que mudar, hay gente que va a incrementar sus costos, etcétera. Son cosas que van saliendo inesperadas, propias de la coyuntura. La inseguridad. ¿Cuántos miles de soles gastamos todos nosotros al año en contratar un servicio de seguridad externa, contratar cámaras y una serie de cosas que hacen que el costo se incremente? Y repito, nuevamente tenemos el gran tema de que en muchos casos no podemos trasladar todo ese costo a nuestros clientes. La fragmentación del mercado que hace que los costos se incrementen. Si yo tengo que llenar un contenedor, probablemente el costo por kilo de esa mercadería me cueste menos que si yo llevo el contenedor a 3/4, a 1/4, a la mitad o consolidado. Entonces, esa fragmentación hace que no haya una economía de mercado que pueda hacerlo más eficiente. El tema de las capacitaciones, ¿no? El tema de las capacitaciones al personal es un costo bastante alto, necesario sí, pero realmente es un tema muy complicado por la alta rotación que normalmente pasa, sobre todo en los estratos más bajos de la base de la pirámide, ¿no? El costo de combustibles, otros consumibles, llantas, etcétera, porque no hay buena infraestructura, porque hay que hacer tramos largos, por el tráfico, etcétera. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que tratar de sortearlas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo están haciendo algunas empresas? Muchas empresas ya utilizan software de optimización de rutas, ¿no? Este software de optimización de rutas lo que hace es, te genera una ruta lógica en función del tráfico, en función, etcétera, en que hace que el transporte sea mucho más eficiente. Si tú no utilizas estos algoritmos, probablemente si tú haces un negocio de distribución de X productos, al día puedas despachar 50 productos, pero cuando tú utilizas estos algoritmos puedes mejorar las cosas. Hoy en día todos habrán escuchado hablar, hasta en TikTok te hablan a cada rato acerca de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo la inteligencia artificial está ayudando a mejorar estos procesos. Y la inteligencia artificial lo utilizan ya muchas compañías, de tal forma de que si tú atiendes, por ejemplo, a una farmacia y el dueño de esa farmacia, el dueño todos los días a las 3 de la tarde se va a recoger a su hija del colegio y no lo vas a encontrar, este algoritmo de optimización de rutas con inteligencia artificial te va a armar la ruta en función de todas esas variables que si tú lo hicieras manualmente no lo vas a poder hacer, ¿no? Almacenes inteligentes con chips, con internet de las cosas, etcétera. Acá hay un tema final que yo pongo, no caer en la trampa de la informalidad, porque el incremento de los costos logísticos a veces hace tentador
hace tentador entrar en la informalidad, ¿no? Saltarse algunos procesos, etcétera. ¿Por qué yo digo evitemos caer en esta trampa? Porque lamentablemente cuando lo hacemos, esa informalidad forma parte de nuestros costos. Y después cuando, por ejemplo, un cliente muy grande como LAP, por ejemplo, que para que tú seas su proveedor tienes que estar totalmente formalizado, etcétera, cuando tú quieras incorporar la variable de formalidad a tu estructura de costos, se hace mucho más difícil, porque ya está hasta en el mindset de tu equipo. Entonces, tratemos de hacer las cosas bien, seamos creativos, busquemos las formas de optimizar estos costos de tal forma que sigamos siendo formales y podamos seguir construyendo una plataforma de crecimiento. La tecnología. El día de hoy la tecnología es nuestro aliado, ¿no? Pero lamentablemente, y lo digo incluso en empresas grandes, yo soy chair de Vistas Perú, que es una organización que da asesoría a empresarios, incluso empresarios que facturan 10, 15, 20 millones de dólares al año, tienen a veces poco conocimiento y, por ende, uso de tecnología. Siguen manejando las cosas artesanalmente, siguen manejando las cosas en un Excel, etcétera. El día de hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial, todos hemos escuchado hablar de ChatGPT, no sé cuántos de los que están en esta sala utilizan ChatGPT, porque incluso la versión gratuita te puede hacer una serie de cosas increíbles, ahorrándote tiempo, generando mayor productividad, etc. Al final vamos a hablar acerca del IoT, pero el manejo de la información, que estoy poniendo acá, que dice Green, también es demasiado importante. Green es una empresa que yo estoy asesorando en este momento. Déjenme poner acá el... Ok. Green es una empresa que se dedica a la logística. Ellos recogen productos celulares, internet, etcétera, acondicionan los productos, revisan los productos cuando llegan de las aduanas, etcétera, y trabajan pues con todos los proveedores, ¿no? Con Movistar, con Claro, con Entel, con WOW, etcétera, con todos ellos. Y ellos eran unos operadores logísticos más, pero ellos decidieron diferenciarse manejando dashboard, manejando información y compartiéndola con sus clientes. Entonces, ellos lo que hacen en este momento es comparten información en línea con sus clientes, de tal forma que todos estos operadores saben cuántos equipos han recogido, saben cuántos equipos, digamos, son de tal marca, de tal gama, saben cuántos equipos se van a reparar, saben cuántos equipos se van a desechar, etcétera. Y gracias a ese manejo de la información, ellos en los últimos 8 meses han logrado ahorrar $1 millón en pedidos que antes lo tenían que hacer sí o sí porque estaban ciegos, no tenían la información. Entonces, imagínense ustedes, ya sea que lo hagan a través de un tercero o a través de que lo hagan ustedes mismos, el manejo de la información es un tema clave. Lo otro es, nuevamente, la inteligencia artificial para predicción de la demanda. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuánto va a ser la demanda de los siguientes meses? Hasta hace poco, todo el tema iba en base a los históricos. El año pasado vendí 10.000 chompas y este año quiero vender las 10.000 más 10% más. Entonces voy a vender 11.000 chompas. Entonces fabrico 11.000 chompas. El tema es que el día de hoy ya ni siquiera el clima es algo que se puede predecir, porque ustedes habrán visto que cómo ha cambiado tanto el clima que en los últimos 2 o 3 años muchos productores se han quedado o con ropa de invierno o con ropa de verano porque, digamos, la estacionalidad no se dio. Entonces, el día de hoy hay muchas herramientas para predecir la demanda porque finalmente esa demanda, si está mal hecha, genera malas compras y la mala compra puede generar o que compres menos y dejes de vender o que compres demasiado y pierdas plata porque has invertido en fabricar algo que no vas a poder vender. El blockchain lo vamos a ver después, la robotización en tecnología en almacenes. Igualmente, trabajé en una empresa de distribución farmacéutica hace algún tiempo y era un dolor de cabeza porque la regulación en farmacias hace que tú en la factura, si tú estás vendiendo, por ejemplo, una aspirina, en la línea de la factura tiene que decir aspirina y tiene que decir el número de lote y tiene que decir la fecha del vencimiento. ¿Ok?
para una empresa que maneja 10.000 SKUs, 15.000 SKUs, es un parto, es extremadamente complicado manejar manualmente el tema de los lotes. Entonces, hay tecnologías hoy día, por ejemplo, hay una empresa que se llama Scala, que te maneja el almacén totalmente robotizado, te lee el código de barras, no hay opción a las fallas, etcétera, y eso hace que cuando el cliente recibe el pedido, ve el producto, va a coincidir lo que dice la factura con lo que llega físicamente, por poner solamente algún ejemplo. Los códigos de barra, los códigos de barra son tan antiguos, ¿ok? Pero en mi experiencia profesional, por ejemplo, de los últimos años, he ido a varios almacenes de empresas medianas que no manejan los códigos de barras. Entonces, no manejan esta información, lo cual los hace muy proclives a cometer muchos errores. Entonces, si ustedes no lo están haciendo y si están en un negocio logístico, esto es un tema de muchos años ya, de muchos años que se puede aplicar fácilmente. Los gemelos digitales es cómo hace actualmente la tecnología para replicar digitalmente lo que sucede afuera. Eso lo vamos a ver con un video más adelante. En cuanto a la mano de obra y capacitación, el día de hoy, no sé si a ustedes les pasa, a muchas empresas sí, que hay escasez de mano de obra. Y hay escasez de mano de obra calificada más todavía. Y hay escasez de mano de obra calificada y con buena actitud mucho más todavía. ¿Por qué? Por la alta rotación que tienen estos sectores. Hay un tema no menor que no sé si le pasa a ustedes, es que, por ejemplo, en fechas claves como julio y diciembre, hay mucha competencia con el retail. Yo tengo esta empresa que les digo que estoy asesorando en este momento, que nosotros en el mes de julio y diciembre contratamos 20 o 30% más de gente, porque sabemos que cuando empiezan las campañas, Saga, Ripley, los supermercados y todo lo demás, por 2 o 3 meses pagan mucho más y esta gente, aún sabiendo que solamente es un tema temporal, se van a ir. Eso afecta el clima laboral y todo. ¿Cómo podemos nosotros, a través de algo de innovación, eh, tratar de superar este desafío, ¿no? Es mejorar el clima laboral de los empleados, verlos, hacerlos sentir que están creciendo, capacitarlos. El día de hoy está el e-learning, que es nada más que la capacitación a distancia, porque muchas veces esta gente pues tiene un trabajo físico pesado durante el día y imagínense después todavía decirles que vayan a un lugar físico con el traslado para que estudien. Entonces, el e-learning se convierte en una herramienta importante, barata y que incluso muchos tienen certificados. Otra es la realidad aumentada. No sé si ustedes conocen, digamos, empresas que trabajen con esto. Yo una vez fui a una capacitación en una empresa que estaba en el sector de minería y ellos te ponían una máscara de realidad virtual y tú estabas como si estuvieras en una mina. Y ahí mismo te tomaban el examen, en esta situación que falló, en esta, pero tú sentías que estabas rápidamente en ese entorno, no tenías que estar precisamente. Si alguien me ayuda silenciando a todos, lo voy a agradecer porque se está filtrando creo que yo también lo puedo hacer, pero no sé cómo. Ok. Y el otro tema importante es la sostenibilidad, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de sostenibilidad, probablemente, y es un término que hasta hace algún tiempo solamente decíamos, esto aplica solo para las empresas más grandes, para las empresas transnacionales. No, el día de hoy el tema de sostenibilidad ya implica a cualquier tipo de empresas. Y si ustedes quieren ser proveedores del aeropuerto, quieren ser proveedores del puerto de Chancay, quieren ser proveedores de empresas, digamos, de clase mundial, tienen que tener dentro de sus políticas temas de sostenibilidad porque sus proveedores se lo van a exigir, porque a ellos también se los exigen. ¿Qué cosa hablamos cuando hablamos de sostenibilidad? Es reducir el impacto ambiental con políticas simples, pequeñas, como en una empresa hicimos una política para reducir el consumo de agua y pusimos botellas de gaseosa de 1 litro llenas de agua dentro de los inodoros, de los tanques de los inodoros, y eso ahorraba miles y miles de litros al año. Cómo reciclar los papeles, ¿no? Cómo reducir la huella de carbono. La huella de carbono es un indicador que se maneja a nivel internacional para definir
cuánto estamos contaminando el mundo. El tema de las tres R's es reducir, reciclar y reducir, reciclar, me olvidé la tercera R, sorry. Reducir, reciclar y bueno, ahorita me acuerdo. Energía renovable, energía solar, etcétera. Tecnología de gestión de residuos. Acá en el Perú hay una empresa que está haciendo las cosas de forma impresionante y se llama Simba. Esta es una empresa que recicla la basura a un nivel hasta donde ya no se puede más. Entonces ellos recogen basura y prácticamente reciclan el 90%, ya sea en alimentos para animales, en alguna otra cosa, y solamente llegan a desechar el 10% de esa basura que recogen. Empresas triple impacto, la B, ¿no? Que tiene que ver con generar pues un tema social, ambiental, de buen gobierno corporativo, etcétera. Entonces, sobre este punto, no piensen que a ustedes no les va a llegar, no piensen que a las empresas peruanas no les va a llegar esta demanda, por ejemplo, de tener prácticas de sostenibilidad. No piensen que porque son empresas pequeñas tampoco les van a llegar, porque va a llegar un momento en que esto va a ser un tema que lo van a pedir todos. Entonces, hasta acá es, digamos, la parte de cadena de suministros. ¿Ya? Ok, entonces vamos a entrar un poco más ahora sí en la parte más específica de la logística, que como ya dije hace un momento, es parte de la cadena de suministros. ¿No? ¿Y por qué digo yo acá logística del backstage al escenario? Porque hasta hace poco en las empresas a la logística no se le daba mucha importancia, ¿no? Hasta hace 5, 6, 7 años atrás, los goleadores o las personas que se llevaban todos los porotos eran los comerciales, los que traían las ventas, eran los goleadores, y la logística estaba pues en el backstage, ¿no? A modo de broma siempre digo que a veces el logístico me decía, yo me entero cuando han hecho un pedido grande, cuando me tocan la puerta del almacén, y abro la puerta y es un camión que está esperando y yo ni siquiera sabía que iba a llegar el camión. El día de hoy, en cualquier negociación, el logístico tiene una silla preferencial, al igual que el financiero también, dentro de las negociaciones, porque la logística ha pasado a ser un tema preponderante, sobre todo después de la pandemia. Entonces, ya hemos hablado que la logística tiene un rol más protagónico, el consumidor requiere productos más rápido, o sea, el día de hoy, si tú dices yo entrego al día siguiente, formas parte del montón. El día de hoy tienes que ser mucho más rápido, ¿no? Igualmente, con pandemia, muchas empresas que eran B2B dijeron, ¿y por qué no me vuelvo B2C? Y muchas empresas murieron en el camino, algunas se quedaron, pero no es lo mismo ser un proveedor B2B que un B2C, ¿no? La gente quiere inmediatez, ya hablamos de la tecnología, los cambios son mucho más rápidos, estamos en la era de la digitalización, etc. El control en línea. Ya hemos hablado acerca de que el día de hoy las empresas de logística, sobre todo, tienen que tener un control en línea. Tienen que saber que si ellos hacen una geocerca y deciden que este camión el día de hoy va a circular por esta zona, el día que ese camión salga de esa zona, el día que ese camión salga de esa zona, le va a llegar un aviso a una persona que está monitoreando el tema, inmediatamente lo va a llamar y le va a decir, señor, se ha salido de la geocerca, ¿qué pasó? Le dirá, pues, se me pinchó una llanta, estoy yendo a cambiarla, me voy al mecánico, lo que fuera, ¿ok? Tenemos herramientas como el WMS, el TMS, que vamos a hablar más en un segundito, aplicativos para zonas rojas con inteligencia artificial que nos dice cuáles son las zonas más peligrosas para poder tener más cuidado, rotación de productos según categorías, digamos, y esta parte de acá tiene que ver en la interacción de los comerciales y de los financieros con la parte logística. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de inteligencia comercial, manejo de datos, el postventa, lo que es la omnicanalidad y algunas otras herramientas como los dark stores. Entonces, para entrar con más detalle ya en las herramientas que se utilizan actualmente, las innovaciones que hay en logística, en cadena de suministros, podemos hablar del WMS, que es el Warehouse Management System. El WMS lo que hace es tener un control exhaustivo de todo tu almacén. Warehouse es almacén, ¿no? En inglés, que tiene exactamente, que te da los stocks exactos, las fechas de vencimiento, te maneja el FIFO, FEFO, como tú lo quieras manejar, te maneja el flujo de información. Por ejemplo, esta gente que está acá haciendo sus pedidos no tiene un recorrido, digamos,
al azar, sino que el aplicativo le está diciendo, anda primero a este corredor, después vas a este directamente, etcétera. Entonces, esta es una herramienta que permite una optimización de los almacenes. Acá hay un pequeño error, es TMS, que es Transport Management System, no es TPS, es TMS, y tiene que ver básicamente con la parte del transporte, ¿no? En la logística tiene mucho que ver llevar un producto de un punto A un punto B. Entonces, este sistema nos permite hacer trazado de rutas, optimizar tiempos, optimizar la carga de las unidades, etc. Hay términos que se utilizan en diferentes temas. Acá me dijeron que había emprendedores de diferentes tipos y probablemente algunos también esté en e-commerce. Y el fulfillment es un término que se utiliza en todo, pero básicamente en- en el comercio electrónico. Así es que si se escucha bien, vamos a ver un video que nos va a explicar el tema. ¿Quieres mejorar la eficiencia de tu negocio y brindar una experiencia excepcional a tus clientes? El fulfillment en logística es la clave. El fulfillment se refiere a todo el proceso desde que un cliente realiza un pedido hasta que lo recibe en sus manos. Incluye la recepción y almacenamiento de productos, la gestión de inventarios, la preparación de pedidos, el embalaje, el envío y, en algunos casos, la gestión de devoluciones. Algunas características clave del fulfillment son: almacenamiento eficiente. Los productos se organizan de manera que sean fácilmente accesibles para la preparación de pedidos. Gestión de inventarios. Se mantiene un control preciso de los niveles de stock, lo que ayuda a evitar faltantes o excesos de productos. Preparación de pedidos. Los productos se seleccionan y empaquetan cuidadosamente para garantizar que lleguen en perfectas condiciones. Envío rápido. Se eligen las mejores opciones de envío para que los pedidos lleguen a los clientes lo más rápido posible. Gestión de devoluciones. Se manejan las devoluciones de manera eficiente, asegurando una buena experiencia para el cliente. Los beneficios del fulfillment son numerosos: eficiencia operativa, automatiza y optimiza procesos, reduciendo el tiempo y los costos operativos. Mejora en la satisfacción del cliente. Los pedidos se entregan de manera rápida y precisa, mejorando la experiencia del cliente. Escalabilidad. Puedes manejar un mayor volumen de pedidos sin comprometer la calidad del servicio. Foco en el negocio. Te permite concentrarte en otras áreas clave de tu empresa, como el marketing y la expansión. Implementar un buen sistema de fulfillment puede transformar tu negocio, haciéndolo más competitivo y rentable. No necesitas ser un experto en tecnología para empezar. Hay muchas soluciones accesibles y fáciles de implementar que pueden adaptarse a las necesidades de tu empresa. Descubre cómo optimizar tu proceso de fulfillment y lleva tu negocio al siguiente nivel. Una de las cosas más importantes que escuché al ver este video era que te enfocas en el core de tu negocio. Muchas veces nosotros estamos demasiado preocupados en actividades porque nos demandan tiempo, etcétera, en actividades que no son el core de tu negocio. Si tú eres un constructor, si eres un fabricante de pantalones o de ropa, tu mayor trabajo debe estar en hacer un excelente diseño, un excelente marketing, tener las mejores telas, los mejores insumos, etcétera. Pero digamos, esta parte de la entrega de los pedidos, etcétera, esa es una parte que no te está agregando mucho valor y te está quitando mucho tiempo, ¿no? Entonces, invertir en estas herramientas que te van a permitir enfocarte en el core es la parte más importante del negocio, es súper importante. Hemos hablado bastante de IoT, Internet of Things o Internet de las Cosas. Veamos igualmente un video que nos explica. El Internet de las Cosas, o IoT, está revolucionando nuestra vida y su impacto en la cadena de suministro es impresionante. ¿Pero qué es IoT? Es una red de dispositivos interconectados que recopilan y comparten datos en tiempo real. Estos dispositivos pueden ser sensores, cámaras, equipos de transporte y más. En términos logísticos, IoT tiene varias características clave: monitoreo en tiempo real. Los sensores en vehículos y almacenes proporcionan datos instantáneos sobre la ubicación y el estado de los productos. Gestión de inventarios automatizado. Los dispositivos IoT pueden contar y rastrear el inventario de forma automática, reduciendo errores y optimizando el stock. Optimización del transporte.
Los datos de tráfico y condiciones de la ruta permiten elegir las mejores rutas, reduciendo tiempos de entrega y costos de combustible. Mantenimiento predictivo. Los equipos conectados pueden informar sobre su estado y necesidades de mantenimiento antes de que ocurran fallas, evitando interrupciones. Los beneficios del IoT en cada componente de la cadena logística son numerosos. Recepción y almacenamiento. Sensores de temperatura y humedad aseguran que los productos se almacenen en condiciones óptimas. Gestión de inventarios. Datos precisos en tiempo real permiten un control de inventarios más eficiente, evitando excesos y faltantes. Preparación de pedidos. Automatización en la selección y empaquetado reduce errores y mejora la eficiencia. Transporte. Rastreo en tiempo real de envíos y optimización de rutas garantiza entregas más rápidas y económicas. Devoluciones. Mejora en la gestión de devoluciones gracias a un seguimiento preciso y rápido. Las sinergias del IoT en la cadena de suministro crean un ecosistema inteligente donde cada componente trabaja de manera coordinada y eficiente. Esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también aumenta la satisfacción del cliente y reduce costos. Implementar IoT en tu cadena de suministro no es complicado. Hay muchas soluciones accesibles que pueden integrarse fácilmente en tu operación diaria, independientemente del tamaño de tu empresa. Descubre cómo el IoT puede transformar tu cadena de suministro y llevar tu negocio al siguiente nivel. ¿No? Entonces, esta es otra herramienta que se está utilizando en el mundo. Acá también hay empresas como DHL que utiliza esto. Evidentemente son empresas muy grandes que tienen mucho presupuesto, etcétera, pero entiendo que también hay otras aplicaciones mucho más accesibles. Otra cosa de la que hemos hablado bastante es el blockchain. ¿Okay? Entonces, nuevamente acá hay un video explicativo. ¿Te has preguntado cómo podrías mejorar la eficiencia y la confianza en tu cadena de suministro? La tecnología blockchain es la respuesta. Con blockchain, cada paso en la cadena de suministro se registra de manera segura y transparente. Esto significa que puedes rastrear cada producto desde su origen hasta su destino final, lo que aumenta la trazabilidad y reduce el riesgo de falsificaciones. Imagina poder verificar la autenticidad de cada componente y asegurarte de que todo cumple con los estándares de calidad. Blockchain no solo aumenta la confianza entre socios comerciales, sino que también mejora la eficiencia operativa al reducir errores y demoras. No necesitas ser un experto en tecnología para aprovechar estos beneficios. Blockchain es una herramienta poderosa y accesible que puede transformar tu negocio, haciéndolo más seguro y eficiente. Descubre cómo implementar blockchain en tu cadena de suministro y lleva a tu empresa al siguiente nivel. El término de blockchain siempre, digamos, hasta ahora ha estado más ligado al tema de las criptomonedas, ¿no? Pero también uno de los temas más importantes es la logística. Ahora, a mí particularmente, no sé si ustedes también, pero a mí me ha costado mucho entender qué cosa es el blockchain. O sea, he escuchado hablar de hace tiempo, entonces decidí hacer algo de una forma muy simple, ¿no? Blockchain en simple. Imagínense que ustedes son unos niños, o sea, son 10 niños que están jugando permanentemente, ¿ok? Y todos tienen un cuaderno, es el mismo cuaderno. Entonces, en ese cuaderno se anotan todas las veces que jugaron y quién ganó. Cuando alguien gana, en, en una hoja se anota el nombre de quién ganó, cómo fue el juego, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la particularidad? ¿Cuál es la magia de ese cuaderno? Y una vez que tú escribes la página, esa página no se puede arrancar, no se puede modificar y es de conocimiento de todos. Todos tienen el mismo cuaderno, ¿no? Entonces, esa es una forma. Entonces, el blockchain, lo que es cada hoja, es un blog, ¿cierto? Y cuando hablamos de chain es cadena de bloques, o sea, digamos cadena de hojas. Entonces, es como si todos tuvieran el registro de ese juego, cómo se jugó, nadie puede hacer trampa, nadie puede modificar, nadie puede arrancar la hoja y todos tienen exactamente la misma información. Entonces, bueno, eso es en simple lo que es el blockchain y cómo se puede aplicar al tema logístico. Y por último, este video que me pareció súper interesante, que esto todavía, digamos, no está muy difundido y que tiene que ver con los gemelos digitales. ¿Sabías que la tecnología de gemelos digitales está revolucionando la logística? Un gemelo digital es una copia virtual de tu operación logística, que se actualiza en tiempo real.
En logística, los gemelos digitales permiten monitoreo en tiempo real, observa toda tu operación, desde el almacén hasta la entrega. Análisis predictivo, detecta problemas antes de que ocurran, ahorrando tiempo y dinero. Optimización de procesos, simula diferentes escenarios para encontrar las mejores soluciones. Seguimiento preciso, controla cada etapa de tu cadena de suministro, mejorando la transparencia y la confianza. Los beneficios son enormes: mayor eficiencia, identifica y soluciona problemas rápidamente, reduciendo costos. Mejora en la toma de decisiones, datos en tiempo real facilitan la planificación y optimización. Satisfacción del cliente, entregas más rápidas y precisas mejoran la experiencia del cliente. Innovación constante, prueba nuevas estrategias sin interrumpir tu operación real. Implementar gemelos digitales en tu logística es más fácil de lo que piensas. Hay soluciones accesibles que se integran fácilmente, sin importar el tamaño de tu empresa. Descubre cómo los gemelos digitales pueden transformar tu cadena de suministro y llevar tu negocio al siguiente nivel. Hasta hace poco pensaríamos que estas cosas son ciencia ficción, ¿no? El tema es de que si hablamos de las innovaciones que están dando en el mundo, esto se está haciendo. Entonces, con esta tecnología de los gemelos digitales, tú lo que puedes hacer es probar nuevos esquemas, nuevos procesos en el mundo virtual sin que eso afecte tu operación real, con lo cual ahorras costos, minimizas riesgos, etc. Ok, manejo de información. Ya estamos entrando ya a la parte final, ¿no? La información que manejamos que sale de la logística. Todos ustedes, o me imagino que gran parte de ustedes, conoce el Balance Scorecard. El Balance Scorecard es el cuadro de mando integral que tienen todas, digamos, las compañías que manejan este sistema, en el cual se mide a la empresa en términos de perspectiva de aprendizaje, procesos internos, perspectiva de cliente, financiera, etcétera. No sé si se vea bien en sus computadoras o de repente alguien lo está viendo desde el teléfono, va a ser bien difícil que lo vea. Ok, a ver qué pasó. Este no avanza. Ok, acá dice optimizar el CCE, es el ciclo de conversión de efectivo. O sea, acá los días de stock, o sea, en esta licuadora entran los días de stock, los promedio días de pago a los proveedores, promedio días de cobro a los clientes. El manejo del inventario acá es preponderante para que este indicador sea positivo. Tenemos optimizar la cobertura. En términos de ventas y marketing, la cobertura es: si yo tengo 100 clientes, ¿a cuántos le estoy vendiendo? ¿A cuántos le estoy llegando? Si yo tengo un proceso logístico deficiente, donde no compro bien, donde no reparto bien, donde no doy buen servicio, definitivamente ese indicador no se va a cumplir. Lo otro es, en procesos internos, le pega casi a todo, ¿no? Acá dice disponer de productos con buena rotación. Esto tiene que ver con un buen sistema de aprovisionamiento de productos, ¿no? Dice incrementar el nivel de servicio de salida, o sea, los despachos, incrementar el nivel de servicio de entrada, los pedidos que están llegando, cómo nos aprovisionamos o de producto terminado o de materia prima, y minimizar el back order, que para el caso de esta empresa, back order le llama a los agotados. Entonces, fíjense ustedes, todo esto es el impacto de la logística en el resultado general de la compañía. Entonces, si ustedes en logística le ponen foco a los procesos, le ponen foco a la efectividad, ponen a una persona que conozca y sea eficiente, créanme que los resultados de su compañía van a ser cada vez mejores. Este es otro indicador, por ejemplo, que utilizan algunas empresas, es llegar al 100% de los puntos de entrega. De nada sirve que un camión salga con 80 pedidos cuando va a regresar con 50, con 60 o con 40, ¿cierto? Sería totalmente ineficiente. Entonces, las empresas el día de hoy miden en promedio cuántos del porcentaje de 100% de lo que sale, qué porcentaje están saliendo. Entonces, en este caso es un porcentaje alto, igual no quiere decir que no se pueda mejorar, pero si fuera un porcentaje menor, evidentemente hay una oportunidad mayor de mejorar. Capacidad de carga útil. Yo he tenido experiencias en algunas empresas en que simplemente por despachar el pedido al día siguiente, los camiones salían con la carga que no es plena. Una carga que no es plena es una pérdida para la compañía, porque igual tú tienes que pagar al chofer, tienes que pagar un leasing mensual si es que ese camión está todavía se está pagando, etcétera. Entonces, lo ideal es de que el camión salga con una carga útil plena.
lo máximo que se pueda, ya sea en volumetría o en peso. Los días trabajados, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, acá hay una alerta grande, ¿no? O sea, los camiones han trabajado solamente el 84% de los días disponibles. Algo pasó, ¿qué pasó? Se enfermó el chofer, no hubo un backup, se malogró, no se hizo un mantenimiento preventivo adecuado, etcétera. Entonces, hay algo que siempre se repite en gestión y que dice que lo que tú no mides no mejora, ¿no? Entonces, siempre tienes que tener estas métricas y verlas permanentemente para ver dónde están tus puntos de mejora, ¿no? Acá incluso tenemos de todo este personal de esta empresa de transportes a la cual le hacíamos el seguimiento, digamos, si había gente que faltaba, si había gente que estaba con permiso de paternidad, por enfermedad, etcétera. Medir y optimizar el rendimiento de combustible. Esto evidentemente no es que todos los equipos, todos los camiones tengan el mismo rendimiento, pero digamos se mide uno a uno. En una de las empresas que estuve, como un tema de sostenibilidad, fuimos uno de los primeros que incrementamos una flota de vehículos eléctricos, ¿no? Con un beneficio importante, aun cuando tú comprabas la unidad era mucho más cara que la unidad normal, pero en el tiempo se hacía mucho más económico. Entonces, llegando ya a la parte final, en las conclusiones que tenemos, denle mucha importancia a la tecnología. Ustedes han visto que yo el día de hoy he puesto como 5 videos, ¿cierto? Esos videos ustedes no lo van a encontrar en YouTube, no lo van a encontrar en ningún lado. Esos son videos que yo hice con inteligencia artificial. Simplemente buscando el punto, buscando el tema, poniéndole los hitos, diciéndole qué cosa quería, si quería con voz de hombre, con voz de mujer, etcétera, poniéndole cuáles son las ventajas, beneficios de la tecnología, etcétera, y la inteligencia artificial te lo hace en un ratito. Entonces, lo pongo solamente como un ejemplo, porque a pesar de que yo lo he mencionado en muchos foros, todavía hay gente que tiene el temor de utilizar algunas cosas, ¿no? Entonces, no le tengan miedo a esto porque es algo que le va a generar una mayor productividad. Optimizar el fulfillment, que ya hemos visto, el fulfillment es desde que haces el pedido hasta que te llegó, estar pendiente siempre de la cadena, en dónde puede haber algún atraso, en dónde puede haber un cuello de botella. La gestión sostenible, repito, porque esto va a ser un tema que se los van a pedir de todas maneras y la gestión sostenible va desde ser formal, desde tener a la gente en planillas, desde tener una política de reducción de residuos, de reusar, de reciclar, allá me acordé ya, reusar, reducir, reciclar, ahí están las 3 R's. ¿No? La capacitación y la mano de obra, no dejen de capacitar a su gente, pero sobre todo no dejen de capacitarse ustedes, ¿no? Hay un tema que hay que tener mucho cuidado con la infraestructura y seguridad y sobre todo la ciberseguridad y el tema de la gestión de inventarios y costos logísticos es algo que tienen que estar mirando ustedes con lupa porque mucha gente puede, en mi experiencia, dice, oye, no sé por qué no gano plata, ¿no? Entonces yo no gano plata porque yo vendo y tengo margen, claro, pero cuando hacemos un análisis exhaustivo, en sus almacenes tienen un montón de mercadería que tiene mucho tiempo, que no se vende, mercadería que ya está pagada, entonces evidentemente eso merma la rentabilidad, ¿no? Y hay que estar preparados para los cambios económicos, políticos. Tengo un cliente que estoy asesorando que está en un serio problema porque hace negocios con Venezuela y actualmente, pues, ante el cierre de la embajada, cierre del consulado, ya la parte comercial no hay, entonces están en serios problemas y eso puede ser un tema que va a complicar. Si no me Aló, señor equivoco, Julio, ¿cómo está? Buenas noches. esta es la última. Perfecto. Sí. Y bueno, esto es toda la presentación. No sé si hay alguien del lab por ahí para que me ceda la posta, pero nada, muchísimas gracias por haberme escuchado. No sé si los conceptos fueron muy claros o no muy claros, o muy lejos de la realidad, o muy cercanas a la realidad. No lo sé, pero digamos, esto es lo que está pasando en el mundo el día de hoy en cuanto a la cadena de suministros y la logística. ¿Ok? Perfecto.